¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Le damos gracias al Señor porque Él nos concede otra oportunidad para que dispongamos este tiempo para darle de beber y que Él nos dé su alimento perfecto, su alimento sabroso, hermano, que nuestra alma le va a dar vida. En esta mañana yo quisiera solo leer una porción de las Escrituras, Primera de Samuel capítulo 22, y quiero leer los versos 1 y 2, que a la letra dice: Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Adulam significa refugio. Y en esta mañana, hermanos, ese refugio, esa cueva de Adulam, que es nuestro Señor Dios, está dispuesto, está disponible para que nosotros vengamos y nos refugiemos en Él. Hermanos, estamos pasando por tiempos difíciles, pero confiemos en el Señor. A esa cueva todos los afligidos iban con David. Hoy el Hijo de David está con los brazos abiertos, esperándonos, hermanos, para que todos los afligidos, los endeudados, corramos hacia Él. Pónganse de pies, hermanos, y elevemos una oración al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor, has sido misericordioso, has sido bondadoso, Padre bueno, y nos has concedido el privilegio, Señor, de podernos reunir en esta hora para adorarte, Señor. Destinar este tiempo, Dios, para darte gloria y alabanza. A ti, Padre, que la mereces. Señor, danos la gracia para que en medio del valle, en medio de los montes, nosotros podamos, oh Rey, elevar un canto de gratitud a ti, Señor. Dios, da la gracia, la fortaleza a nuestros hermanos y hermanas que están ahí, Señor, metidos en el valle de la enfermedad. Acuérdate de ellos, Padre, sopla aliento de vida, Señor, a sus huesos, a sus cuerpos. Señor, sopla aliento de salud, Señor, a sus corazones. Por favor, Dios, quieras tener misericordia de ellos. Y en esta mañana, Señor, queremos, aún así, Señor, en medio del valle, disponernos para adorarte, Señor, para bendecirte. Ven y visítanos, visita a cada hogar, Señor, cada familia, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oh Dios. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mi batalla peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá.
Señor la victoria me dará. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Jehová tendrá misericordia de Sion, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sion, aleluya, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sion, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Me levantaré y saldré en el nombre de Jehová mi Dios. Me levantaré y saldré en su nombre, declararé el Señor y en Él no tendré temor. Conquistaré a mis enemigos en su nombre. Me levantaré y saldré en el nombre de Jehová mi Dios. Me levantaré y saldré en su nombre, declararé el Señor y en Él no tendré temor. Conquistaré a mis enemigos en su nombre. Me levantaré y saldré en el nombre de Jehová mi Dios. Me levantaré y saldré en su nombre, declararé Él es Señor y en Él no tendré temor. Conquistaré a mis enemigos en su nombre. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá, como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios, aleluya, el Señor la victoria me dará. Hermanos, que este canto, en este tiempo de angustia que muchas familias, muchos hermanos están pasando, tengamos esa certeza, hermano, que es nuestro Dios quien pelea nuestras batallas. Hoy, hermano, que este canto sea un clamor, hermano, pero de júbilo en nuestra boca. Cántelo con gozo, hermano, y con entendimiento ahí en sus hogares. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá, como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará.
Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi
a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor. Me has dado la herencia de los que temen. Llévame a la roca que más alta, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor. Me has dado la heredad de los que temen. Padre, esta mañana oramos que levantes a aquellos que se sienten abandonados, desanimados, que se sienten lejos de ese lugar de refugio, Señor. Que hoy pueda ser un día nuevo para ellos, que puedas llevarlos a esa roca y les des la experiencia del salmista. Llevarlos al lugar de seguridad, Señor, en medio de sus situaciones difíciles. Que tú puedas levantarlos, darles paz, ánimo, aliento, fortaleza, que hoy puedas suplir la necesidad de tus hijos y de tus hijas, Señor, llevándolos a esa roca, lejos a las alturas, lejos de las tribulaciones, problemas, angustias, dificultades, pero cerca de tu corazón, cerca de ti, Señor, sabiendo que tú estás con ellos y que los estás llevando en tus brazos. Gracias, amado Padre. Gracias por ser nuestro refugio. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y bueno, esta mañana que no estamos presencialmente, esperamos que todos fielmente estén en casa recibiendo la palabra del Señor y honrando el día del Señor. Las estadísticas muestran que en promedio cada día una persona puede tomar de 1,500 a 2,000 decisiones diarias. Desde decisiones sencillas como lavarnos las manos, lavarnos los dientes, escoger el color de los zapatos, de la ropa que vamos a utilizar, hasta decisiones más trascendentales, como saber qué debo estudiar, dónde debo trabajar, con quién me voy a casar. Bueno, algunos ya estamos casados.
afortunadamente. ¿Cuántos hijos voy a tener? Y entre otras muchas cosas, ¿no? Hay decisiones que son más importantes. La vida continuamente está, somos llevados, está llena de tomar decisiones. Y pues dentro de esto hay personas que tienen la gracia de tomar las decisiones rápidamente y a veces sin tener toda la información necesaria, ¿verdad? Pero si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisión, eso hace, según los expertos, que en el mundo actual pueda crearle problemas como el estrés. Ser indeciso en la sociedad actual es dejarse llevar también por las corrientes y las decisiones de otros. Y el que se deja llevar por las corrientes llega a cualquier sitio menos al sitio deseado. Pero como decía, hay personas que toman las decisiones con rapidez, hay otros grupos de personas que van retrasando las decisiones, son más cautelosos, lo piensan más, evalúan las posibilidades de tomar esta decisión o aquella. El problema es que algunos de ellos nunca toman decisiones y eso tampoco está bien, ¿verdad? Y también hay otras personas, que dejan que las decisiones las tomen otros por ellos. Hay muchas personas que esperan también que las cosas se decidan por sí solas, sin tomar decisiones. O sea, que las circunstancias sean las que resuelvan los problemas, o resulte lo que resulte. Y bueno, yo quiero hablarles esta mañana de lo importante que es decidirnos por las cosas correctas y decir no cuando debemos decir no a las cosas incorrectas. Yo creo que la mayoría hemos escuchado o leído la biografía de un hombre llamado Eric Liddell. Él fue un joven que no se debilitó en la fe, aun cuando enfrentó desafíos. Y él tuvo el valor de decir no. Se autodisciplinó y él, si recuerdan, él se dedicó, él era un atleta y dice su biografía que él decidió no correr en la especialidad que él era campeón. En los Juegos Olímpicos de 1924 en París. Y el mundo entero se sorprendió. Bueno, en aquel tiempo no había ni celulares, ni redes sociales, pero en los diarios, en los periódicos de aquel tiempo sí se corrió la noticia. Y él se rehusó a correr la carrera de su especialidad, que era en los 100 metros. Él era el más veloz en los 100 metros. Pero él dijo no, porque eso iba en contra de sus convicciones en la caminata que él tenía con Dios como cristiano. Él obedeció fielmente el mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y por esa fue la razón por la que él decidió no correr ese día, porque era un día de reposo, era el día del Señor. Y entonces él dijo no. Y es sorprendente, pero narran que aún no solo los organizadores o directivos que llevaron a varios atletas de ese lugar donde él vivía, lo trataron de convencer, sino aún el príncipe de Gales, que era donde él vivía y de quien iba a representar. Pero él aún al príncipe le dijo que no. Porque él tenía el carácter que hoy le falta a muchos jóvenes para decir no a muchas áreas de la vida, ¿no? A muchas cosas incorrectas. Quizá nosotros pensamos, bueno, pero ¿qué
¿Qué de malo tiene o qué de incorrecto tiene tener una celebración o participar en un evento en el día del Señor? Pero para él, Dios seguramente le habló y él era su celo el que lo llevó a obedecer. Pero no solo eso, ese mismo celo que él tenía después de ese evento, él llegó a ser un misionero en la China. Sin embargo, fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración, no sin antes haber dejado un testimonio de servicio y fidelidad, no solo al Señor, sino a la gente que lo conocía en ese lugar. Y todo el mundo se enteró de él. Y creo que en los 80s hasta una película salió a nivel mundial haciendo referencia a parte de su vida. Porque él dijo no a aquellos que querían convencerlo de romper sus convicciones cristianas en ese tiempo. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que en algún momento de decisión, cuando tenían que tomar una decisión, dijeron no a las cosas y placeres de este mundo y dijeron sí a Cristo. Pero también hay aquellos que dijeron que no a Cristo y dijeron sí a los placeres temporales del pecado y a las cosas que no iban a ser de bendición para sus vidas. Y quiero que veamos algunos personajes en las Escrituras. Quiero ver en primer lugar 3 personajes que dijeron sí a sus intereses personales, sí a los anhelos de esta vida y rechazaron a Cristo a pesar de haberlo conocido o de haber experimentado a Dios. El primero es Acán en Josué 7. El libro de Josué, capítulo 7. Y el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para enseñarnos, redarguirnos. Entonces esta historia, que no vamos a leerla toda en el capítulo 7, pero podemos darnos cuenta que tiene enseñanzas para nuestra vida. Dios les había dicho anteriormente que no debieran tomar nada del anatema, nada de lo que había en el lugar que ellos iban a tomar, que era Jericó. Ellos tuvieron una gran victoria ahí, pero Dios les había dicho, pero no van a tomar nada de ahí, porque es anatema. Sin embargo, en el capítulo 7 vemos que dice el verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Iglesia León de Judá, este hombre pertenecía a la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense cómo una decisión de una sola persona puede afectar al pueblo en general. A veces piensas que tu pecado o lo que vas a hacer solo va a afectarte a ti, quizá a tu familia, no sé. Pero si no estamos decidiéndonos por el Señor, si no estamos cuidando de alejarnos del pecado, de esas decisiones que pueden llevarnos después a entrar en situaciones difíciles y aún a intentar por diferentes medios de que nosotros caigamos o nos resbalemos, eso afecta a la congregación. Finalmente, después de
de que Josué, el líder principal, busca a Dios y le dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos caído delante de este pueblo? Si en Jericó había muros y los derribamos, o tú los derribaste a través de nosotros, conquistamos esa ciudad que era mucho más grande, ¿por qué ahora tenemos un problema tan pequeño con una nación o un pueblo más insignificante? Y Dios le habla y le dice: hay anatema en el campamento. Y en el verso de ese mismo capítulo 7, del verso 18 en adelante, Josué lo confronta a Acán. Y dice en el 19: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. La Biblia dice en Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Hay algo que usted esté escondiendo? Hermano, hermana, joven, jovencita, niño o niña de esta congregación. ¿Hay algo que estemos escondiendo, no solo en casa, sino en nuestros corazones? El Señor está llamándonos en estos tiempos a vivir una vida de arrepentimiento, de confesión, no en el momento en que somos descubiertos, sino antes. Si nos damos cuenta de que algo anda mal en nuestra vida, tenemos que buscar en arrepentimiento al Señor. Y como dice también la Escritura, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero Acán le dijo no a Dios y le dijo sí a la codicia, a los tesoros de este mundo. Y eso llevó, si usted sigue leyendo los últimos versos de ese capítulo, no solo lo llevó a él a la perdición. Padres de familia, no solo nosotros somos responsables de nuestros actos, por lo que sembremos vamos a cosechar, sino están involucradas nuestra esposa, nuestros hijos. Lo que hagamos va a afectar, y obviamente más allá, como aquí, la iglesia local. Que el Señor nos ayude a no esconder nada delante de Él. Y que seamos, como dice también en el Nuevo Testamento, acerquémonos a la luz para que toda obra de tinieblas sea reprendida en nuestro corazón. El segundo ejemplo negativo, por supuesto, y quizás es muy parecido a este, lo encontramos en Juan 12, Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María había tomado 1 libra de perfume, dice el contexto, de nardo puro, de mucho precio, para ungir los pies del Maestro, de Jesús. Los enjugó con sus cabellos, la casa se llenó de un olor del perfume. Y ese tiempo de adoración, María era una adoradora. Ese tiempo de adoración para Judas fue un desperdicio. Espero que para ustedes nunca un tiempo de alabanza y de adoración en la presencia de Dios sea un desperdicio. Y esté usted en otro lado, quizás en su cuerpo está presente en la iglesia, en la alabanza, en la adoración, pero su mente está en otras cosas. Y peor aún, quizá menospreciando lo que otros hacen. Quizá otros son tocados por la presencia de Dios,
mientras adoramos. Otros se alegran, gozan, danzan, y usted los menosprecia. Pero eso no es lo importante. Eso es parte de lo que hizo Judas. Ese es el segundo personaje. Él escogió decir sí a sí mismo, a sus deseos, a su ambición, a su codicia, casi al igual que Acán. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuánto ama usted el dinero? ¿Cuánto ama el dinero? Si quiere hacer una evaluación, un examen usted en su vida personal de cuánto ama el dinero, solo vea y analice y piense qué tan fiel es en sus finanzas con Dios. Si le da solo lo que sobra o le da realmente lo que Él nos pide que le demos. Y ahí en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 13, verso 27, hablando de este personaje, Judas, que curiosamente también, como ya vimos hace tiempo cuando hablamos de nuestro llamamiento, Judas es el nombre en griego para Judá. Es la misma raíz que tiene alabanza. Pero en Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Cuando una persona tiene ese problema en ambición, de ambición y codicia, de amor al dinero, no solo se convierte en un ladrón. ¿Y cuántos ladrones no habrá en la iglesia, hermano? Hay muchos que le roban a Dios lo que es de Dios. Y sí le dan a César lo que es de César, ¿verdad? César representa las autoridades, los que cobran impuestos. Usted ahí no puede decir, no me quites tanto de impuestos. No, ahí te lo quitan sin preguntarte. Pero no solo se convirtió en un ladrón, sino también se endemonió. Y quizá tenga que ver algo el manejo de las finanzas con que haya una influencia diabólica, demoníaca, aunque a usted le parezca exagerado, cuando no somos fieles con Dios. Puede ser con nuestros hijos, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en el hogar. Si a veces de pronto tú dices, ¿cómo es que surgió este pleito, problema con tu esposa? Analiza si no es algo que tenga que ver con esa área. El tercer personaje negativo lo encontramos en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 y versículo 4. Perdón, 4:14. 4:14. Se está Pablo despidiendo de esta iglesia a través de esta epístola dirigida a ellos y les dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Y quién era Demas? Vamos a Filemón. Y no me vaya a decir que esa epístola no existe, ¿verdad? Porque sí existe, solo tiene un capítulo, pero sí está. Antes de Hebreos y después de Tito. Filemón 24. Igual se está despidiendo Pablo de Filemón y le dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este hombre no solo era una oveja, un creyente fiel, era un líder, era un colaborador del apóstol Pablo, hermanos. No era cualquier persona. Se cree que estuvo fue compañero de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Hizo muchos viajes con él y estaba ahí fielmente sirviéndole. Pero algo sucedió en el corazón de Demas. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, lo importante no es cómo comenzamos en nuestra vida cristiana, sino cómo vamos a terminar. Y en primera de
en 2 Timoteo 4, ahí atrás, 2 Timoteo 4:10, vemos el fin triste, o lo que nos deja ver que Demas tuvo un final triste. 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas, al igual que Judas, al igual que Acán y que otros, dijo sí a esta vida, sí a lo terrenal, sí al mundo, y le dijo no a Cristo, le dijo no a sus convicciones, le dijo no a lo que había aprendido. Imagínense el privilegio que este hombre tuvo al caminar con Pablo. El solo pensarlo de cómo convivir con él, quizá escuchar cómo oraba Pablo, no solo ver sus predicaciones en vivo y estar presente ahí cuando la unción fluía a través de la boca de Pablo, convenciendo corazones, trayendo arrepentimiento en muchos. Y él, a pesar de que fue expuesto a la misma presencia y gloria de Dios, prefirió este mundo. ¿Por qué razón? La Biblia no lo dice. Pero puede ser que había algo ahí en su corazón que él no había rendido. Probablemente debido a que vio, esto solo es una conjetura, no estoy diciendo que así sea, pero creo que no es malo pensar que pudo haber pasado en algunos casos, porque la Biblia a veces no menciona detalles de muchas cosas, y este es un ejemplo de ello. Pero quizá él pensó, si sigo siendo cristiano, si sigo siendo fiel, si sigo los mismos pasos que Pablo, voy a terminar como él, encarcelado. Pudiera haber sido. Pero definitivamente Pablo solo lo que dice de él es que ese hombre dijo no a Cristo y dijo sí al mundo. ¿Y qué significa o qué simboliza el mundo? Primera de Juan capítulo 2. Esto es lo que escogió Demas. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo. El apóstol Santiago dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Pero sigamos leyendo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Demas había perdido el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne se refiere aquí al hombre viejo, al hombre natural que vive dentro de nosotros, que busca los placeres de esta vida. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que dice sí a Cristo, el que dice sí a sus caminos, el que hizo un compromiso desde el principio de su caminata cristiana, y a pesar de lo que venga, a pesar de lo que experimenta, a pesar de las tormentas, las tribulaciones, las angustias, se mantiene fiel y firme. Ese es el que va a permanecer para siempre, aún en la eternidad. Pero aquellos que sean como Demas, que cuando venga la tribulación, la dificultad, la angustia o sus ojos sean deslumbrados por las cosas de esta vida, van a deslizarse y van a amar más el mundo y van a ser gente que pasa solamente. Pero hay en la Escritura también ejemplos, gracias a Dios, ejemplos positivos, ejemplos a seguir, como Daniel. Vamos ahí a ese libro en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, en el capítulo 1. Porque ahora vamos a ver aquellos que dijeron sí a Cristo, dijeron sí a sus caminos, a pesar de pagar un precio, a pesar del costo, y dijeron no a este mundo, no a sus placeres. Y solo por leer algunos algunos versículos de este pasaje en Daniel capítulo 1, el contexto es que Nabucodonosor había traído a varios jóvenes de
de los hijos de Israel durante ese tiempo de cautividad. Y en el verso 3, dijo el rey, es decir, Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjate las características de estos jóvenes, y lo hemos visto ya en el curso de Daniel y Apocalipsis, porque el pastor lo ha mencionado y ha entrado en más detalles. Pero esta es la clase de jóvenes que necesita el cuerpo de Cristo. Esta es la clase de jovencitas que necesitan, consagrados, que digan no a las cosas de este mundo y digan sí a Cristo, a pesar de la persecución, a pesar del oprobio, a pesar de lo que puedan enfrentar, que se mantengan firmes, porque aquí ya no estaba papá y mamá. Aquí, cuando estos habían llegado, Daniel y sus amigos, sus compañeros, ya no estaban sus padres para poder vigilarles y decirles, no, eso no está bien, eso sí está mal, eso está mal. Ellos ya habían nacido. Yo veo aquí, cuando leo este capítulo, no veo solo a Daniel y a Ananías, Misael y Azarías, que después les cambiaron el nombre. No solo veo a ellos, veo una obra de los padres de ellos. ¡Qué firmeza! ¡Qué convicción de estos muchachos! Era la obra de padres piadosos, que ni siquiera se menciona el nombre de sus padres, pero imagínense la honra que van a tener cuando lleguen a la presencia de Dios esos padres, la herencia que Dios les va a dar por haber criado hijos para el reino. Padre y madre, estamos llamados a criar hijos para el reino de Dios, no para el reino de este mundo ni el reino de Satanás. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. No eran flojos, no eran perezosos, no eran alguien que no les gustaba trabajar, no eran jóvenes. Esas características, el Aspenaz, que era el encargado de los eunucos, tuvo que haber evaluado, hecho exámenes, evaluaciones de todos los que habían llegado, y por lo menos escogió a ellos que eran idóneos. Y sabemos, porque dice más adelante en estos versos, en el 5, dice que el rey señaló una ración para cada día de su comida y de su vino. Y esto nos habla de la comida de este mundo, del vino de este mundo, de sus placeres que fueron ofrecidos en este tiempo. Fue algo natural. Ellos les ofrecieron comida, vino, pero fíjense en el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hoy en este tiempo el Señor está llamándonos como iglesia a no contaminarnos con la comida del rey de Babilonia, con la comida y la bebida de este mundo. Y así como con Daniel, a usted y a mí, adultos, jóvenes y niños, Dios nos puede ayudar a salir de cualquier prueba o situación en que nos encontremos. ¿Qué hago? Me están presionando. ¿Qué voy a hacer? Fíjense en la presión que ejercieron. Estamos hablando de un rey no aceptaba disculpas ni decir, no hay razón, yo estoy dando una orden y lo van a hacer. Pero ellos oraron al Señor. Y como dice en Primera de Corintios 10, 12 al 13, Dios no nos va a tentar más allá de lo que podamos soportar, y juntamente con la prueba nos va a dar la salida, un escape. De alguna manera tiene que abrirse una puerta de oportunidad para que nosotros nos mantengamos firmes diciendo sí a Cristo, no al mundo. De alguna manera, porque aquí lo vemos como lo hizo con Daniel. Daniel aprendió a decir no en sus años de juventud. Algunos creen que estos muchachos, los teólogos, creen que estos muchachos tenían entre 12 a 15 años de edad. O sea, no eran jóvenes ya maduros. Eran muy jovencitos, pero estaban dispuestos
a escoger a Cristo y a decir sí a las cosas piadosas y no a las cosas de este mundo. Y eso fue el principio. Lo que hizo Daniel y sus compañeros en sus años de juventud los preparó para decir un gran no cuando Daniel fue el primer ministro de Babilonia y fue arrojado al foso de los leones. Él ahí tampoco se amedrentó y dijo no. Y sus compañeros, cuando llegaron también al horno, dijeron no. Eran jóvenes de convicción. Es lo que hace falta hoy en la iglesia, que tengamos convicciones personales. Otro hombre piadoso, joven, que también decidió decir sí a Cristo, decidió decir sí a Dios y a sus caminos y no a las tentaciones de esta vida. Lo encontramos en Génesis capítulo 39. Y aunque estos son jóvenes, para nosotros son un ejemplo, para los adultos, para mujeres, para varones, no importa, son ejemplos para nuestra vida. Y en el capítulo 39 nos habla de este joven llamado José, que fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en un esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar era casado, tenía una esposa. José era un joven fuerte, bien parecido, y la historia narra que fue tentado por la mujer de su amo. Su amo lo había puesto a administrar todo lo que tenía. Dice el verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, o sea, Potifar a José, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pero esa mujer estaba persiguiendo a este joven y fue tentado. En el verso 7 vemos que esa mujer hizo todo lo necesario para poder estar a solas con ese joven. Y no solo para estar, sino para insinuarle que durmiera con él. Jóvenes, varones, mujeres jóvenes, adultos, hombres y mujeres, nunca nos demos ni pensemos en la oportunidad de estar a solas con alguien del sexo opuesto. Si eres casado, máxime, pero aún los jóvenes, máxime si no es cristiana. Tienes que cuidar tu integridad como José, ser alguien de convicción. Y yo veo lo mismo, porque los jóvenes no aprenden por sí solos las cosas. Los hijos tienen que ser enseñados por los padres. Y José seguramente invirtió tiempo para enseñarle a su hijo José las cosas que no eran correctas en su caminata, las tentaciones con las que pudiera llegar a enfrentarse. Y tristemente quizá su padre Jacob tuvo que tomar como ejemplo a su hermana Dina para decirle: hijo, cuida tu vida, tu integridad, tu santidad, tu consagración. Hoy hay muchas formas en que los jóvenes están siendo seducidos a través de redes sociales, a través de enviarse fotografías, a través de elaborar y hacer cuentas con otros nombres, haciéndose pasar por otras personas con tal de conocer jovencitas o jóvenes que ni siquiera son cristianos. Tú no tienes que hacer eso, ni debes hacer eso. Tú estás en pecado si estás haciendo eso a ocultas. Y tienes que arrepentirte, y tienes que confesar tu pecado, y tienes que corregir tu rumbo antes que sea demasiado tarde. Pero José dijo no a los placeres de esta vida. Los rasgos de un cristiano es que él debe tener autodisciplina, debe tener autocontrol en su vida, y eso solo lo podemos lograr buscando a Dios en oración y leyendo su palabra. Él es lo que nos da la fortaleza y la fe
su presencia, su gracia. No es por nuestra propia fuerza, hermanos. Es por la gracia y misericordia de Dios cuando le buscamos, que Él nos puede mantener, sostener firmes ante las tentaciones. Y al igual que Daniel, como yo les dije de Corintios, había una prueba, había una tentación, pero Dios abrió una puerta de salida. Y siempre va a ser así. Cuando la tentación llegue a nuestras vidas, siempre habrá una salida. La cuestión es si nosotros vamos a escoger esa puerta de salida y de escape, o nos vamos a quedar ahí y correr el peligro de caer. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, consérvate puro, mantente puro, Timoteo. La pureza se ha perdido, hermanos, en este tiempo. Como hemos oído en el curso también, la inocencia, padres de familia, no les quitemos la inocencia a nuestros hijos, exponiéndolos a ver cosas incorrectas, llevarlos a lugares incorrectos. La inocencia es algo que guarda el corazón de un hijo y de una hija por mucho tiempo, hermanos. Y es algo que hoy se está perdiendo en los hijos de muchas familias, aún cristianas. Hebreos 11, para ver otro ejemplo de alguien que dijo sí a Dios, sí al camino de la piedad, sí al camino al reino y no a Egipto, no al reino de este mundo, no a los placeres de esta vida. Hebreos 11, el lugar donde aparecen los hombres y mujeres de fe. Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y es algo que tenemos que hacer como padres, esconder a nuestros hijos, esconderlos para el mundo, no exponerlos, sino esconderlos de las cosas del mundo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era el heredero, él era el siguiente Faraón, era el llamado de Moisés, según la hija de Faraón, porque ella, recordamos, lo recogió del río y lo criaron para eso, para llegar a ser un faraón, un hombre importante en Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo. Pero ¿qué escogió Moisés? Moisés dijo no a ese reino del mundo y dijo sí al reino de Dios. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Sí, hermanos, el pueblo de Dios estamos llamados a ser maltratados y tenemos que ser fuertes, de corazón firme, valientes, con coraje, porque sí somos maltratados por la gente del mundo y a veces por otras iglesias, porque piensan que somos demasiado exagerados, demasiado cuadrados, demasiado legalistas. Cuando si supieran lo que realmente es el legalismo, estamos muy lejos de ser eso. Pero fíjense, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque él tenía puestos sus ojos en Cristo, porque él tenía puestos sus ojos en el galardón. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y como dice el 27 también, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés era un hombre de oración, de búsqueda de Dios. Y él estuvo así, buscando al Señor. ¿Qué estará en este tiempo Dios permitiendo que se ponga delante de nosotros? ¿Qué estarás enfrentando tú? ¿Qué estaré enfrentando yo en estos días para tomar una decisión? ¿Cuál es tu experiencia en este tiempo? Porque Dios te está hablando ahorita de que tú debes escoger ser como estos hombres piadosos, como las mujeres piadosas en la Biblia también, como Esther, como Ruth, como María que ya vimos, y decir sí a las cosas de Dios, aunque sea el camino angosto, aunque sea estrecho, aunque sea incómodo, sí, y decir no y rechazar las cosas
que este mundo está ofreciendo, las cosas atractivas que están seduciendo a muchos en la iglesia. Pero Moisés tuvo que elegir entre la cima de una gloria terrenal y la cima del monte de Sión, la gloria celestial. Y él escogió bien. Él dijo no, antes que disfrutar de los placeres del pecado, yo prefiero a Cristo y escojo a Él. Y finalmente veamos a nuestro mayor ejemplo en Mateo 4, el Señor Jesucristo. Ahí encontramos lo que en muchas Biblias se menciona como, o se titula, como la tentación de Jesús. Y vemos, según en estos versos, Mateo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces Dios permite que nosotros, estando en un tiempo de separación, en un tiempo de desierto, enfrentemos tentaciones. Pero ¿sabes que no es para hacernos caer? Es para que nosotros aprendamos a madurar y a crecer en gracia y en estatura, porque no es lo que la palabra tentación es similar a la palabra prueba o examen. No es lo que se hace en una escuela, en los estudios. Tú tienes que hacer pruebas para poder avanzar y crecer en sabiduría, y vuelves a presentar exámenes y los pasas y avanzas a otro nivel. Así es en el reino. Pero Él no quiere que caigamos, Él no nos pone trampas. Él es fiel, Él quiere que andemos en santidad. Pero cuando Jesús se encontraba hambriento y sediento en el desierto, débil y cansado, dice la Escritura que el diablo vino a Él. Y el enemigo trataba de hacerlo dudar, y es algo que el enemigo está tratando de hacer hoy en este tiempo con nuestras vidas, lanzando dardos a nuestra mente, haciéndonos dudar del amor de Dios, haciéndonos dudar de que Él nos escucha, haciéndonos dudar de que Él nos oye, de que Él está con nosotros. Hermanos, tenemos que usar el escudo de la fe para poder defendernos de esos dardos del maligno. ¿Y cómo trataba el enemigo de hacerlo dudar? Por medio de la Escritura, pero él le decía, si eres el Hijo de Dios, fue la primera prueba, ¿no? Dice que después de haber ayunado, vino a él el tentador, y en el verso 3 le dice, si eres Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, ¿por qué te están pasando estas cosas? Si tú amas a Dios, vas a la iglesia, cantas a Él, lees la Biblia, lo buscas. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te están pasando tantas aflicciones? Y llega el enemigo con esas dudas, hermanos. Aquí era un contexto de el Señor se encontraba débil y Él lo tienta de la manera, con el alimento, ¿verdad? De la manera que Él podía hacerlo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y fíjate la respuesta, o las respuestas, no vamos a leerlas todas, pero las respuestas del maestro, vez tras vez Él usaba la Escritura. Sigamos, continuemos memorizando la Escritura. No esperes para entrar a un concurso bíblico de memorización. Memoriza diariamente la Escritura, memoriza pasajes, porque esos pasajes te van a servir cuando estés en el horno de fuego, cuando estés en la prueba, cuando estés en la tentación. Tú puedes echar mano de esas palabras, de esas promesas del Señor, y orarlas y declararlas y alabarlo a Él con esas promesas, como lo hizo el Señor Jesús. Él respondió en el verso 4 y dijo, escrito está. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y astuto, ¿verdad? El enemigo ahora lo tienta o lo ataca con la misma palabra.
Pero Jesús sabía defenderse, sabía usar bien la espada del Señor, la espada de la palabra de Dios en su boca. Y él pudo vencer al tentador, finalmente, hermanos. Y Cristo, a pesar de esta tentación y a pesar de todo lo que vivió después, persecución, lo querían apedrear, y a pesar de la crucifixión, y a pesar de que él sabía en algún momento, y esto es algo que yo pienso, es algo que yo siento, no creo que él sabía desde niño que era el Hijo de Dios. Dice la Biblia que en Filipenses que él se despojó la kenosis de su divinidad, es decir, de todo lo que contenía la naturaleza divina. Entonces él no pudo haber, yo me voy a hacer el bebé, pero yo soy Dios. No creo que haya sido así, y siendo niño, sino que Dios, el Padre, empezó a revelarse a su vida. Desde su niñez, sí, empezó a hablarle de su llamamiento. Por eso él dice que cuando estaba muy jovencito, ¿no? Dice que estaba con los sabios preguntándoles sobre cosas de la Escritura. Y por eso les contestó a sus padres terrenales: en los negocios de mi Padre debo estar. Porque ahí empezó Dios, el Padre, a revelarse a su vida. Y el Padre quiere revelarse a los niños de esta congregación, quiere revelarse a los jóvenes y a los adultos cada vez más, darse a conocer. Pero él en algún momento, a pesar de la cruz y de que sabía, en un momento llegó a saber y a entender que el Padre mismo lo iba a abandonar y que tenía que descender al infierno, donde no habría nada, ni una gota de la presencia de su Padre para él. Aún así, él estuvo dispuesto a ir y a decir sí al camino que el Padre me ha trazado y decir no a lo que este mundo ofrece, lo que Satanás ofrece y todo lo que hay en esta vida, porque nos amaba. Sabes que tenemos que decir muchas veces que sí por amor y decir no también a veces por amor, porque eso es lo que motivó a Jesús, eso es lo que motivó a Moisés, eso es lo que motivó a Daniel. A Moisés, a Daniel, a sus compañeros, a José, a Esther, a Ruth. El amor los motivó a decir no a estos placeres, y sí al Señor Jesús. Que el Señor nos encuentre en estos días, que el Señor nos encuentre en estos días, de tal manera que nuestros ojos sean abiertos para darnos cuenta lo que tantas veces hemos leído y nos han dicho, pero no lo creemos, porque no lo hemos experimentado como lo experimentó David, que en uno de sus salmos él expresa: en su presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esas palabras gozo, delicias, ¿sabes que en el original y en otras versiones dice que son placeres? Son placeres que Dios tiene para sus hijos y sus hijas. Pero no lo creemos. Quizá necesitamos, como David, pasar más tiempos prolongados en la presencia de Dios para poder experimentar esos placeres. Por eso cuando tú lees un libro de biografías de hombres cristianos, o este buen libro, la Biblia, las Escrituras Sagradas, a veces tú dices, pero ¿cómo es posible que hicieron eso? O cuando lees acerca de la historia de los mártires, ¿cómo es que se atrevieron a hacer tal cosa? ¿Sabes por qué? Porque ellos encontraron
en su cristianismo lo que hoy a la iglesia, al pueblo de Dios, nos ha faltado encontrar: placeres eternos, permanentes. Los placeres de esta vida sí traen gozo, alegría, sí, pero son pasajeros, son temporales. Yo quiero para mi vida, para mi familia, mis hijos, para la iglesia, que en verdad el Señor nos lleve a un punto donde podamos tener la experiencia de encontrarnos con Él y nos muestre: estos son los placeres que yo tengo para ti, hijo. Estos son los gozos que tengo para ti. No necesitamos llegar al cielo para darnos cuenta. Y algunos sí, quizá llegando al cielo, solamente así se van a dar cuenta y decir: oh Señor, qué pérdida de tiempo. Cuánto desperdicié mi vida, mis horas, mis minutos en cosas de esta vida. No podía ver la belleza, el gozo, los placeres que tú tenías. Pero hoy estamos con vida y podemos decirle: Señor, que no quiero esperar a llegar al cielo para arrepentirme en ese momento o pedirte perdón y decir: ¿por qué no me di cuenta antes? Si tú lo hiciste con David, con Daniel, con Moisés, con Ruth, con Esther, con todos los hombres y mujeres de la Biblia y los que vinieron después hasta ahora, lo puedes hacer con nosotros. Revelarnos eso. Pónganse de pie y cantemos. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, Señor. Yo digo sí, sí, yo digo sí, Señor, yo te ruego que sobre esta congregación continúes derramando abundancia de gracia, Señor, abundancia de gracia para poder decir sí a la santidad, sí a la pureza, sí a la justicia, sí a la rectitud y decir no a las cosas que van a ensuciarnos, decir no al pecado, decir no a las cosas y placeres de esta vida, pero no podremos hacerlo a menos que tú derrames gracia abundante, como lo hiciste, Señor, con estos hombres y mujeres que hoy hemos hablado de ellos. Derrama gracia sobre los padres de familia, Señor. Derrama gracia sobre las madres de familia, sobre los jóvenes y niños, para poder avanzar en este camino, para poder ser de aquellos que aman la santidad y la pureza, Señor, en este tiempo de suciedad, de inmundicia.
justicia en este tiempo de tanta iniquidad. Tú aún puedes separar un pueblo y preparar un pueblo dispuesto, una generación, una simiente santa que te busque. Queremos ser candidatos, escogidos para ser la novia del Cordero, que vista vestiduras blancas, que vista vestiduras de lino fino y resplandeciente, para ir a las bodas con el Cordero. Oh Señor, lávanos esta mañana, límpianos con tu sangre, lava las vestiduras de tus hijos, las mentes, lávalas con tu sangre de obras muertas, y ayúdanos, Señor, a seguir amando tus caminos y tus sendas. Te decimos sí por tu gracia, te decimos sí por tu gracia, y decimos no al pecado, no al mundo, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí. Recibimos tu gracia hoy, gracia nueva. Aleluya, gracias, gracias, amado Padre, porque estamos seguros de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la está perfeccionando. Gracias, Señor, continúa con esa paciencia y esa ternura que tú tienes para seguir trabajando en cada uno de nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y con el favor de Dios, si no sucede otra cosa, si el Señor lo permite, podremos vernos ya presencialmente el siguiente domingo. Bendiciones.
todo